Es increíble la gestación del ser humano. Yo recuerdo cuando estaba embarazada mi esposa, yo cada semana iba investigando qué era lo que pasaba con mi hijo y con mi hija. Cómo se iban generando los sistemas. El sistema nervioso tiene una interconectividad increíble. Los órganos, las células, cómo se iban reproduciendo. Y un día estamos gestándonos y vemos la luz. Yo no recuerdo, pero todos nosotros cuando salimos a este mundo vimos una luz, pues estamos en el vientre de nuestra madre, en la oscuridad, calientitos, y de repente algo pasa. Y aquí estamos en este mundo, crecemos, maduramos y un día nos vamos a ir, porque esta vida aquí en la tierra es pasajera. Y en medio de esta vida, pues vamos trazando caminos. A lo mejor tú puedes trazar un camino en lo profesional, puedes trazar un camino en lo sentimental, pero también hay caminos espirituales. Y cuando nosotros somos niños y crecemos, pues hay muchos factores externos que influyen en ese trazado en nuestra vida. A lo mejor estamos hablando de en qué familia nos tocó, qué economía le tocó a esa familia, eso también tiene un factor en nuestro trazado, nuestros genes, nuestro carácter. Tenemos ciertas porciones que Dios nos dio a cada quien, somos diferentes. Y también tiene que ver la educación que hayamos tenido, los valores en la casa, a lo mejor la universidad de donde estuviste o si no estuviste en universidad. Todos esos factores influyen. Pero al final del día, independientemente de los factores que puedan influir en el trazado de tu vida, hay un trazado que Dios tiene definido para ti. Hay un trazado específicamente por nombre que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos da una voluntad para poder ir por ese trazado o no ir. Tenemos una voluntad de decisión. En este caminar va por etapas, ¿no? A los 25 te quieres comer al mundo. Haces de todo, estás acelerado, sientes que puedes lograrlo todo. Yo recuerdo cuando tenía 25 andaba vendiendo patinetas, tenía un café con unos amigos, andaba de misiones, ya estaba trabajando, le hacíamos de todo, hasta un programa de radio teníamos. Entonces, ya llegas a los 30 y empiezas a aprender a que esto también hay una planeación, hay que planear, hay que enfocarse, hay que ver dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades y por ahí ir trazando, ¿no? Y ya llegas a los 40 y a los 40 la estabilidad la valoras como nada. Ya no es tan fácil cambiarte de trabajo de un día a otro, menos de pareja. Ya le das un peso específico fuerte a la estabilidad, porque ya estás en una etapa más madura de tu vida. Y yo todavía no llego, pero me imagino que a los 50 ya tenemos que tener un trazado en lo sentimental, un trazado en lo profesional, un trazado en lo espiritual, donde ya sabemos dónde estamos parados y por dónde vamos. Pero pasa algo muchas veces, y esto no es algo que lo veamos así de vez en cuando, ¿no? Esto pasa muchas veces que de repente ya tenemos 30, 40, 50, 60, 70 y algo pasó en el trazado de nuestras vidas. Algo pasó que íbamos por un camino y de repente estamos donde menos pensábamos estar.
Es como una carretera. A mí me ha tocado, por ahí estuve con Andrés hace unas semanas allá en Austria, y en Austria no sé qué tienen las carreteras, pero las hacen así, no ves ninguna grieta, ya no, un bache ya es mucho, ni una grieta casi, estoy exagerando, pero bueno, quiero ilustrar esto. Y vas por esa carretera bien planita, con inclinación perfecta para cuando llueve, no hay encharcamientos, no hay nada. Y de repente en la vida ya no vamos por esa carretera ancha, perfecta, sino que vamos por un camino de terracerías, sacando humo por todos lados, tierra por todos lados. Y algo pasó. A lo mejor fue un divorcio que te sacó del camino, a lo mejor fue una enfermedad, o que estuviste de repente en un funeral de alguien que amabas con todo el corazón, y eso te afectó y te hizo que salieras del trazado. Hoy quiero hablarte de alguien que tenía trazado su camino, no solamente de una, sino de dos personas que tenían trazado sus caminos perfectamente, y algo pasó. Algo pasó. El primero del cual te quiero hablar es el hijo del rey David. El hijo del rey David, el rey Salomón, tenía un camino muy bien trazado. Se le heredó el reino. No es que se esforzara mucho Salomón por pelear contra los filisteos y pelear contra los moabitas y pelear con todo el mundo para... No, él ya como que se lo sirvieron en bandeja de plata, como esas veces de que te dan una herencia a un tío que nunca viste y de repente te da la herencia. Pues a Salomón así fue. A Salomón así fue, se le dio en bandeja de plata y se le trazó un camino, y en ese caminar de Salomón, normalmente cuando tú empiezas a gobernar, hablando políticamente, los primeros 100 días de gobierno son fundamentales. Fundamentales. Ahí es donde le da rumbo a un gobierno, ya sea municipal, estatal, federal. Y en esos 100 primeros días de gobierno, por decirlo de alguna manera, Salomón buscó a Dios con el corazón. Fue el gran acierto de Salomón fue buscar a Dios de todo corazón. Y Dios le dijo, casi que pídeme un deseo, ¿no? Así lo expresa la palabra. Y Salomón pide sabiduría. Sabiduría, que fue lo mejor que pudo haber pedido. Dios le dio sabiduría y riquezas. A lo mejor si hubiera pedido riquezas, pues quién sabe qué hubiera pasado, pero pidió sabiduría. Y Salomón, puedes leer en la palabra, fue un estratega eficiente, efectivo, práctico. Hizo un ejército de buques para transporte marítimo, compró oro, tenía una gobernabilidad envidiable y le hizo casa a Dios, hizo el templo de Dios. O sea, fue realmente su primera etapa de gobierno fue increíblemente buena, pero algo pasó. Así como a veces a nosotros algo nos puede pasar. ¿Algo pasó? Yo recuerdo, tuve la oportunidad y la bendición de tener una beca 100% en el estado de Arkansas. Aquí está Juan Pablo, estuvo conmigo en la universidad. Y me acuerdo que teníamos un grupo increíble de chavos que nos juntábamos a orar, a estudiar la Biblia, y también nos íbamos a limpiar casas, a hacer eventos para recabar fondos para poder ir a misiones. Andábamos en misiones, muy, muy padre. Fueron unos años muy padres en mi vida que yo le agradezco a Dios.
Y a veces me ha tocado escuchar historias de jóvenes, esos jóvenes entusiastas que todo lo daban y que estaban bien metidos con Dios. De repente algo pasó. Algo pasó. Algo pasó en sus vidas. Y a Salomón en Primera de Reyes 11, 3, 4, les voy a leer la palabra, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, échele. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. 3:4. Imagínense 1000 mujeres. Híjole. Nos vamos al 9, Primera de Reyes 11:9. Les leí el 3 y el 4. En el 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Romperé de ti el reino. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Posteriormente lo iba a hacer, pero no en los días de Salomón. Por amor a David, tu padre, que es el segundo personaje y el corazón del mensaje que hoy te quiero dar. ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David especial para que, a pesar de todo lo que se contaminó y cómo se fue desviando Salomón de su trazado, Dios le dijera, no te lo voy a quitar, estoy enojado contigo, pero no te lo voy a quitar el reino por amor a tu padre? ¿Qué tenía David especial? ¿Qué había en David? ¿Qué tratos había entre Dios y David? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. ¿Qué había entre David y Dios? David era valiente, mataba osos, mataba leones y mataba gigantes. Podemos ver a través en el libro de Primera y Segunda de Samuel cómo se desenvolvió los 3 primeros reinados que hubo de la nación de Israel como un solo reino. Israel tenía 2 reinos regularmente a través de la historia, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y de Judá, pero en algún tiempo esos reinos empezaron juntos, con el rey Saúl, con el rey David y con el rey Salomón. Salomón es el tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Después se separaron, el reino del norte y el reino del sur. Entonces David, reinando, valiente, un muchachito que cuidaba ovejas y que de repente pues se les aparece Goliat, que era de los filisteos, que eran contrarios a los israelitas, y él les dice, yo mero, oye, no, pero estás muy chavito, no te vemos por dónde. Para esto David ya había sido ungido. Y dice, va. Y cuando le dice a Saúl, yo voy, le dice Saúl, pero ¿cómo? No, es que mira, yo mataba a leones y a osos, cuando se me ponían al brinco me los echaba. Y de alguna u otra manera, Dios permite a través de Saúl que David vaya a pelear contra Goliat, y ya sabemos la historia de Goliat. Entonces era valiente, era compasivo. Cuando a Saúl le agarraron los celos, porque la gente quería a David y Saúl todavía era rey, Saúl persiguió a David
Andaba por todos lados persiguiéndolo porque lo quería matar. Y en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo. También vemos un ejemplo en la palabra muy hermoso, el cual vamos a compartir en una de estas semanas, de Mefiboset, que era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que era muy amigo de David. Y cuando un rey llegaba a reinar, él lo obvio que hiciera era que se echaba a todos los de la familia del rey anterior, si es que eran enemigos. La palabra nos dice que la familia de David, los siervos de David y los siervos de Saúl y la familia de Saúl estaban en conflicto, estaban en guerra, y nada más quedaba uno de la familia de Saúl, ya vivito. Y un día dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Pero fíjense lo que dice: ¿a quién haga yo misericordia? O sea, no para echármelo, porque era una amenaza. Si había un familiar ahí suelto real, de la realeza anterior, era una amenaza para el reinado actual. Pero dice: ¿a quién haga yo misericordia? Y la historia la contaremos en otro pasaje, en otro mensaje, porque está muy bonita. Pero David era un rey compasivo, pero sobre todo era un rey obediente. Era valiente, era compasivo, pero era un rey obediente. El reinado, que fue el primer rey de Israel unido, de Saúl, se lo quitó por desobediencia, y a David se lo dio por obediencia. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí. A ver, volvemos al punto. ¿Qué tenía Dios, aparte de todas estas características, de trato con David? O sea, ¿por qué? Después de lo que te voy a contar, ¿por qué Dios todavía seguía diciendo David es mi favorito? ¿Por qué? Fíjense lo que pasó en 2 de Samuel 11, del 1 al 27, no se los voy a leer, eso lo leen ustedes, lo apuntan si quieren y lo leen. La historia de la caída de David. O sea, David lo consideramos como el que era perfecto, de acuerdo al corazón de Dios. Dice, o sea, el mismo Dios decía: David es alguien conforme a mi corazón. Cuando Samuel le profetiza a Saúl que ya va de caída, le dice: va a venir alguien conforme a mi corazón. Ese era David. Entonces, ¿cómo es que Dios tiene en tan alta estima a David? Cuando lo lean, 2 de Samuel 11, 1 al 27, un día David, después estaba en todo su esplendor David, todo su esplendor en su reinado, ya había tenido varias batallas con varios pueblos, estaba consolidado su reino, estaba bien, sin tanta preocupación como las que tenemos hoy aquí en nuestro país. Tranquilo todo, el poder legislativo, judicial, las secretarías trabajando, no había corrupción. Y pues él tranquilo, no había conferencias matutinas, pero estaba muy bien David. Y de repente decide David, hay una batalla y dice: me voy a echar unas vacaciones. Y está en su palacio David, sus vacaciones, de repente sale a la terraza, a gusto. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que había una mujer hermosa, bañándose a la vista de David, él en la terraza y allá abajito la mujer bañándose. Híjole, pues ¿qué dice David? Les dice a sus siervos: tráiganme a la muchacha, a la señora, a la señorita, no sabía, y voy a echarme un cafecito con ella. Entonces ya van, se toman el café, conversan, y pues ya te has de imaginar en dónde acabó el asunto, ¿no? Queda embarazada Betsabé, y resulta todavía, aparte de lo que pasa, pues Betsabé era casada.
de Urías elitita. Y para acabarla, David, dentro de toda su maquinación, porque una vez que empiezas a pecar, pues la maquinaria se echa, los engranes se empiezan a echar, a andar y continúa el pecado. Entonces, el extremo del pecado de David llega al punto donde David maquiavélicamente, ya existía esa palabra, en aquel entonces él la inventó, pero bueno, maquiavélicamente David pone al esposo de Betsabé, porque era una mujer casada, al frente de una batalla donde había un 99.99% de probabilidades de que lo mataran. Y muere. Entonces Dios se enoja con David. Se enoja como con Salomón. Así estaba enojado David. Salomón, por lujurioso y por idólatra, porque iba tras otros dioses que no eran el Dios que lo había puesto ahí. Por eso estaba enojado Dios con Salomón. Y con David, pues con David por adúltero y por asesino de alguien. De hecho, Dios estaba enojado con los dos. En 2 Samuel 12, ahí a través del profeta Natán, Dios le habla a David, le dice, oye, ¿qué pasó? O sea, pues ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo es que David, de ser un muchacho tierno, que mata a Goliat, que Saúl lo persigue, que es noble, que es compasivo, que lleve el arca del pacto a Jerusalén y va bailando y la esposa le dice, oye, qué pena, y él le dice, no me importa, yo le bailo a mi Dios, y entregadísimo llega a este punto? ¿Cómo es que el trazado en el camino de David se desvía y cuando menos piensa ya está ya en el fondo del fondo? ¿Cómo pasó esto? Quiero decirte algo muy importante. En Primera de Reyes nos habla cómo Dios se le aparece a Salomón 2 veces y le advierte, y Salomón desobedece. A David, en 2 Samuel 12, a través del profeta Natán, le advierte a David. ¿Qué hace David a comparación de Salomón? Y aquí viene de lo que te quiero hablar hoy. Estas son las palabras de David al verse confrontado con su pecado y con su caída. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando hay un corazón contrito y humillado, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los pecadores son perdonados y los que se desviaron del trazado del camino de Dios son puestos otra vez ahí. Los corazones de piedra se vuelven de carne. Dios no está buscando un hombre perfecto. Solamente ha habido un perfecto, se llama Jesucristo. Así que si tú estás midiendo tu trazado en la vida por tus obras, no la vas a hacer. Por eso David era el favorito, no porque era perfecto, sino porque era obediente y se arrepintió de corazón.
de sus malos caminos ante la advertencia. Y sí hubo consecuencias, ¿eh? Sí hubo consecuencias. No estoy diciendo que no hubo consecuencias. El pecado de David sí hubo consecuencias, pero Dios, dice la palabra, le remitió su pecado. ¿Por qué? Porque vio un corazón contrito y humillado. El velo se cae cuando le damos el corazón a Dios, cuando dejamos de vivir religiosidad y juicio, porque así somos, juiciosos. Pero cuando le damos el corazón a Dios, se caen los velos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después Dios, a través del profeta Ezequiel, nos diría a ti y a mí: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra y os daré uno de carne. ¿Cómo es que Dios hace que nuestro corazón de piedra se vuelva en uno de carne? ¿No te ha pasado que estás como endurecido? Que ya llevas a lo mejor 20 años yendo a la iglesia y aprendiendo los preceptos de Dios, los cuales son correctos y buenos, pero llega un momento en que te empiezas ese primer amor, como que algo pasó y te empiezas a endurecer. Y empiezas a mandar a gente al infierno y a juzgar, y esto sí es bueno y esto es malo, como si fuéramos los reyes del universo. Y algo pasa en tu trazado que según tú vas bien porque tienes una religión, porque cumples A, B y C, pero andas en un camino de terracería, ¿eh? O sea, no andas por el freeway, por el camino perfecto, no, andas por la terracería sacando tierra y ni siquiera tú sabes. Porque tanto pecado es el libertinaje y hacer lo que tú quieras y desobedecer a Dios, como la dureza de corazón por la religiosidad, por creernos que somos los reyes de lo que está bien y lo que está mal, y no tenemos misericordia. Entonces, ¿cómo es que Dios hace que se convierta un corazón de piedra, sea religioso o pecador como el pródigo, en uno de carne? ¿Cómo? Los alcohólicos, lo primero, de acuerdo a los 12 pasos de alcohol, yo no he ido, pero en cualquier problema que tienes tú, pues lo primero es reconocerlo, ¿no? Entonces fíjense lo bonito de esto. Cómo David, antes de la cita que ahorita les leí, donde se arrepiente de corazón y le dice: Señor, oh Dios, perdóname, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Antes de eso, a David se le revela algo. Eso que te leí ahorita vamos a encontrar la revelación, ahorita te la digo. Pero antes de ese pasaje, en el 51, 5 y 6, que es Salmos, donde da su discurso David, cuando Natán el profeta lo confronta por su pecado, dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos, tú, yo, la persona que está allá en los jueguitos, todos, nadie se salva. En Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Los niños no salen obedientes, cumpliendo todas las reglas. No, los niños son desobedientes. Si no los enseñas, si no estás ahí, se te desbalagan. No hay una escuela de desobediencia que yo sepa. Allá no he visto yo escuelas de desobediencia para enseñarle al niño a ser desobediente. No, el niño es desobediente por naturaleza.
O sea, muchos dicen, hoy la primer palabra de mi hijo, papá, papá, y la mamá, 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 y ahí se están peleando el papá y la mamá para ver qué dice. ¿Y el niño qué dice? No. No, 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 no. Digo, si a ustedes les dijeron papá o mamá, felicidades. Pero no es así. No, 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 no. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos mantener nosotros el trazo de Dios por nuestra cuenta. O sea, David, conforme leo la palabra, para mí es claro que David no era un falso, un simulador y un mentiroso. O sea, David no pasó décadas de su vida escribiéndole salmos y recitándole salmos a Dios, y por todo lo que pasó para llegar a ser rey y llegar con el arca del pacto a Jerusalén, cantando, bailando, remolineando. O sea, ¿ustedes creen que todos esos años fueron de simulación? Y de repente David dijo, ay, los engañé, y sacó su verdadera naturaleza y se metió con Betsabé. O sea, hay una lucha entre la carne y el espíritu que es constante. O sea, David no fue falso ni simulador. De repente no quería hacer algo, pero terminó haciéndolo. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se enfrentan entre sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga si tengo una naturaleza pecaminosa y no trato de hacer algo, pero a lo mejor lo termino haciendo? ¿Qué necesitamos que Dios nos revele? Bueno, primero Dios a través de David nos revela que nuestra naturaleza es pecaminosa, y ya sabemos cómo el pecado entró por Adán y fue pasado a todos los hombres. Necesitamos un corazón nuevo, ahí nos lo revela en el 51, Salmo 51, necesitamos un corazón nuevo y necesitamos de su espíritu, de su presencia. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la receta médica? ¿Qué tengo que hacer, Señor? El hombre necesita a un Salvador. A un Salvador el cual Dios proveyó para el hombre a través de Jesús, para ti y para mí. Esa es la receta. Esa es la vacuna. Esa es la prescripción médica. Esa. Efesios 2:5 nos dice, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y muchos de nosotros en nuestra vida hemos vivido con nuestra carne y nuestra alma, con nuestros pensamientos, emociones, manera de pensar. Nuestro corazón está ahí, pero nuestro espíritu está muerto. Cuando Cristo viene a tu vida, tu espíritu se vivifica. Se vivifica, se despierta. Y Dios puede poner su espíritu, y eso también lo pueden leer en el Salmo 51 antes, porque está largo y ahí viene. Entonces se relaciona con nosotros, Él pone su espíritu dentro de nuestro ser. Eso es lo que hace Cristo. Colosenses 2 nos dice, 2:13, nos dice, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Está hablando de Jesús. Perdonando
todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos separa al hombre y a Dios? El pecado. ¿Qué es lo que viene a quitar Cristo de en medio de Dios y los hombres para romper el velo? Viene a quitar el pecado. ¿Qué dice? Todos nuestros pecados. Todos. Todos, 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 todos. Limpio. Limpio. Ninguna mancha ni arruga. Limpio. Él te limpia totalmente. De pe a pa. No importando si el pecado es chiquito o es grandote como el de David o como el de Salomón. Dios te limpia a través de Jesús. Todos los pecados. No algunos, todos los pecados. Y dice después en el 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que cuando venga el enemigo en tu mente a empezarte a acusar y decirte no, eres un hipócrita, así como David era un hipócrita, eres un falso, eres un mentiroso, tú le vas a decir, a ver, Jesús vino a perdonar mis pecados y vino a perdonar todos mis pecados y no nada más todos mis pecados, sino que los clavó en la cruz. Tus pecados están atrás de la mano de Jesús. Cuando venga una acusación, está la mano de Cristo y lo está tu pecado. Tú no estás expuesto al engaño del enemigo, tú estás expuesto a la sangre de Cristo. Y cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, no como tu religión, no, como tu Padre. Como tu Padre que te ama. Entonces puedes decir, a ver, todos esos pensamientos que yo tengo en mi mente, Jesús ya pagó por todos mis pecados. Y mi pecado está cubierto con la mano y con los pies de Cristo. Y está atrás. Y no se ve, así que si tú tienes el decreto, el original del decreto de tu pecado, lo tiene Cristo clavado en la cruz. Si viene el enemigo y te trae una fotocopia, no le hagas caso, porque no es válida. No es válida. El original y el decreto de muerte que tú tenías sobre ti ya está clavado en la cruz. Juan 14:6 dice, y Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Dios nos ofrece un freeway, una super carretera, para que tú bases y traces tu vida en ella. Tiene la inclinación perfecta para que no haya inundaciones. Tiene grietas, sí, pero son por los clavos que le pusieron a Cristo en la cruz. O sea que son unas grietas muy buenas, de mucha bendición, pero son planas, su carga es ligera. No hay cuota que pagar. No tienes que ir y pagarle a la persona 80 o 100 o 200 pesos para poder transitar por ahí. Es gratis. Es gratis. Su sangre y su sacrificio es gratis. No tienes nada que pagar para transitar por ella. Si habrá tormentas, si habrá días calurosos cuando vayas por la carretera, pero te va a llevar a donde Dios quiso que te llevara, que es a su presencia, a su vida eterna. Porque créeme, aquí estamos hoy, mañana quién sabe, ¿eh? Créeme, mañana quién sabe. Yo a lo mejor estoy aquí
platicándote y mañana estoy con el Señor, echándome un tecito o un cafecito con David. Pero yo sé por qué carretera voy. Es la única carretera que me puede dar certeza de una vida eterna aquí, desde hoy y mañana cuando yo ya no esté aquí. Esa es la carretera, ese es el freeway que Dios te ofrece. Un camino bien trazado. Ese camino no empezó en el Calvario, tuvo varias paradas y una de ellas fue David. Dios planeó para ti una vida eterna desde antes que tú nacieras. Dios planeó una vida eterna desde antes que creara a Adán. A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de Adán, No. Dios ya sabía y lo que quería para nosotros y tenía un plan previsto para que tú tomaras una decisión por Él. Porque para estar con Él una vida eterna tienes que decirle papá. Papá. Tienes que reconocerlo como papá. Papá, aquí estoy. Llévame por ese camino que tú has previsto para mí. Llévame por ahí. A través de ese arrepentimiento de David, él pudo haber decidido no arrepentirse como Salomón, o arrepentirse de corazón, y a través de ese arrepentimiento que él tuvo, de ahí viene el linaje de Jesús. Qué tan importante es un corazón contrito y humillado y arrepentido. Y ahí Dios puede hacer grandes cosas con tu corazón. Y hoy Dios te dice: te quiero dar un corazón de carne, te quiero quitar la dureza, entiendo tu dolor, te amo y quiero estar junto a ti, quiero caminar junto a ti en este camino en la vida, y te quiero llevar conmigo a vivir para siempre. Porque la perspectiva de Dios siempre es diferente y es eterna y es a largo plazo. Él no ve a 70, 80 años, Él ve por la eternidad. Ese es el plan redentor de Dios y esa es la oferta hoy. Pídele a Dios un corazón limpio. Ese corazón limpio se lo puedes pedir reconociendo a Jesús en tu corazón. Si me estás viendo y no estás aquí presente, pero me estás viendo en tu casa, yo te invito a que le digas: Dios, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias porque vino a morir por mis pecados, por mis errores. Yo te pido perdones todos mis pecados, todo lo malo que he hecho. Perdónamelo, Dios. Y que tu Espíritu Santo venga a mi corazón. Escribe mi libro en el libro de la vida, que si muero hoy, yo sé que mañana estaré contigo. Y ayúdame, Padre, a utilizar ese freeway, ese camino que tú has dispuesto para mí, para caminar por él, al lado tuyo, agarrado de tu mano. Y te pido, Señor, que me salves hoy. Te reconozco como mi Padre y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dame un corazón igual a ti, mi Cristo. Dame
Dame un corazón igual a ti, corazón dispuesto a obedecer, sentir todo tu